De acuerdo al último informe de emprendimiento que realiza el Índice de Emprendimiento y Desarrollo Global, el GEDI por sus siglas en inglés, México ocupa el lugar número 57 de los 120 países. No obstante, en México los jóvenes emprendedores, en el tema de tecnología al menos, consideran que los últimos tiempos han cambiado y que gracias al apoyo y programas por parte de autoridades, esta posición puede ser diferente. Tan solo en Jalisco existen 16 incubadoras de empresas y 2 aceleradoras que ofrecen apoyo económico a emprendedores en Jalisco. Bienvenidos a Estación Central. Nuestro tema esta semana es emprendimiento y cultura innovadora en Jalisco. Esperamos su comunicación, su punto de vista es muy importante. 3030-5307 es nuestra línea de contacto. Ahí nos puede hacer llegar todos sus comentarios. También tenemos un Twitter, estamos en @C7Jalisco y esperamos que usted esté presente para que haga esta mesa más nutrida con sus comentarios, sus puntos de vista, sus ideas, que hablando de emprendimiento, pues todo nace a partir de una idea. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de C7 Radio en la frecuencia 96.3 FM y 630 de AM. También le damos la bienvenida a usted que nos sintoniza a través de Canal 7 y si usted no nos puede seguir a través de estos medios convencionales, le invitamos a que nos siga en la página de internet que es www.c7jalisco.com. Bienvenidos todos, estamos completamente en vivo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Y bien, como les comentaba, nuestro tema esta semana es emprendimiento y cultura innovadora en Jalisco. Por eso, esta tarde yo saludo, le doy la bienvenida a nuestros invitados en esta mesa. Nos acompaña el maestro Augusto Chacón, él es director de Jalisco Cómo Vamos. Augusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Estación Central. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí. Gracias. Gracias también, le damos la bienvenida al licenciado Osvaldo Barragán Silva. Él es vicepresidente de Red Activo Sustentable y vicecoordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Además, vicepresidente de la Comisión de Pymes de Concamín y presidente del Clúster de Biotecnología de Jalisco. Licenciado Osvaldo, buenas tardes, bienvenido. Sí, gracias, Begoña. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias también, saludamos al arquitecto Jorge Fernández Acosta, integrante de Civitas, Taller de Gobernanza. Arquitecto Jorge, bienvenido. Gracias, Begoña, una vez más aquí, gracias por la invitación y estamos pues para hablar del tema innovación. Bienvenido, importantísimo, muchas gracias. Y también saludamos al licenciado Jaime de la Torre González. Él es presidente de la Comisión de Emprendimiento de Coparmex Jalisco. Licenciado Jaime, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Como comenta el arquitecto, un tema importante, hablar de cultura innovadora, de emprendimiento y precisamente para conocer más o menos cuál es el punto de vista de nuestros invitados, yo les pido una palabra para definir emprendimiento y cultura innovadora en Jalisco. Inicio a mi derecha con Augusto Chacón. La palabra para definir, bueno... o término corto. Sí, bueno, diré una antes de la coma. Ok. Yo digo moda discursiva. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Porque Jalisco no existiría y esta ciudad no existiría sin siglos de emprendedores y de cultura innovadora, tratando de sobreponerse primero a las adversidades climáticas y hasta sociales. La ciudad se fundó varias veces antes de poder quedar asentada en el lugar, gracias a emprendedores que, como se dice coloquialmente, no se rajaron. Así que, pero ahora lo usamos como un término que nos sorprende y que nos toma más desde el discurso que desde el análisis profundo. Afortunadamente, y esta mesa es una muestra, incluida tú, Begoña, hay muchos emprendedores, es decir, gente que realiza acciones innovadoras y atrevidas, que es cercano a la definición del diccionario de la Real Academia. Muchas gracias, Augusto. ¿Qué nos dice Osvaldo Barragán Silva para definir emprendimiento y cultura innovadora en Jalisco? Muy bien, bueno, pues de la manera más corta, como yo lo entiendo, yo diría que tiene que tener 3 términos el sistema de emprendimiento para ser integral. Es tener sueños, sí, desde luego, conceptualizar el sueño, la idea, ser perseverante. Sin la perseverancia difícilmente puedes alcanzar y lograr el éxito, y por último tener seguridad en lo que haces, manifestar seguridad en la proyección que tienes, y eso seguramente te va a dar herramientas y te va a dar proyección. Yo creo que emprendimiento pudiera definirse de esa manera desde mi óptica. ¿Considera que los emprendedores en Jalisco tienen estas 3 características, o al menos una de ellas? Bueno, obviamente una de ellas que son los sueños, sí, pero las 3 características. Yo creo que la perseverancia sí, sin duda que el sueño, digo, de otra manera no podríamos hablar de emprendedores, la perseverancia yo creo que sí, entendiendo ser muy consistente en esto, pero creo que el tema de la seguridad es algo que normalmente no se da, y es importante porque los emprendedores tienen que manifestarla para que la idea pueda ser ganadora, ¿no? Muchas de esas ideas son adquiridas, son proyectadas, requieren de apoyo, ya hablaremos de eso más adelante seguramente, pero la seguridad de manifestar tus ideas con total
confianza de lo que quieres lograr, me parece que es un complemento básico y necesario para que el emprendedor pueda detonar. Bien, muchas gracias. Por favor, Jorge Fernández Acosta, ¿cómo definir emprendimiento y cultura innovadora en Jalisco? Pues así como él hablaría de iniciativa, hablaría de creatividad y de inteligencia. ¿Por qué estos tres? Finalmente el tema de las ganas por hacer, las ganas de hacer, las ganas de conseguir, de lograr, de superar metas, ¿no? Finalmente esto nos conduce a la innovación y también la innovación requiere una dosis muy grande de audacia, ¿no? De autenticidad, de entrega, de compromiso. Todo eso involucra el ser emprendedor, ¿no? Ganas de hacer. En Jalisco, desde su punto de vista, los emprendedores o los jaliscienses tienen estas características. Tenemos una larga historia, como señala Augusto, y espero que no se nos acabe. Digo, finalmente Jalisco es emprendedor por naturaleza del carácter de lo mexicano, ¿no? Finalmente somos los que llamamos la pauta y la batuta en ese sentido. Bien, muchas gracias. Jaime González de la Torre, ¿cómo defines emprendimiento y cultura innovadora en Jalisco? Mira, una palabra para mí, reto. Quiero aclarar algo, ¿no? Es un reto más no un sueño, es decir, todo reto creo que es lograble. Yo identifico que en nuestro Jalisco existe una gran comunidad, tanto de personas, estudiantes, profesionistas, que quieren emprender y más hoy con una manera innovadora. Para lograrlo, que es una tarea bastante difícil, es la parte del reto que quiero llegar a fundamentar, requerimos que nos alineemos tanto los emprendedores, la academia y el gobierno. Me sumo a características que están comentando. Ser emprendedor con una visión innovadora se requiere una total convicción y de verdad una vocación. Entendamos que emprender significa hacer algo extra o una actividad de mayor esfuerzo para lograr algo completamente significativo, diferenciado. E innovar significa resolver de manera creativa un problema siempre y cuando agregue valor, si no se queda en un invento. Entonces, el gran reto yo creo que es alinearnos todos desde lo que es el concepto y pues, las tres partes o la triple hélice que comentaba hace un momento, y creo que es un reto que estamos logrando. Muy bien. Jalisco, como ya han comentado, se ha distinguido por ser semillero de emprendedores. Todo nace con una idea, con un sueño, con un reto que se quiere alcanzar. ¿Cómo dar este paso de ser emprendedor a ser un empresario? Y siendo empresario, no dejar de ser emprendedor. ¿Qué opinan? Augusto Chacón. Bueno, sí, estamos, y creo que estamos por lo que aquí dijo Osvaldo, Jorge, Jaime, de acuerdo en que ser emprendedor implica una dosis de sueño, una dosis de reto y una dosis de atrevimiento. Es decir, y te atreves porque vas hacia una acción innovadora, desconocida, que quizá nadie había hecho antes. Si aquello tiene los frutos que tú te planteaste, o quizá otros, pero frutos jugosos al fin, pues te puedes convertir en un empresario. El asunto es qué tantos incentivos hay para que los emprendedores se vuelvan empresarios. Incentivos sociales, incentivos legales, incentivos fiscales, y los sociales me parecen muy importantes. Y rescato alguna reflexión que Andrés Oppenheimer publicó en su último libro diciendo: los latinoamericanos, particularmente los mexicanos, somos muy duros con el fracaso. Cuando alguien falla, creemos que lo hizo para toda la vida. Y eso inhibe el emprendimiento. No todos los emprendedores van a tener éxito, pero todas las ideas emprendedoras dejan algo en la sociedad. ¿Cómo hacemos que los emprendedores no claudiquen? Esos son los incentivos a los que me refiero. Por supuesto, que un emprendedor se convierta en empresario implica también que hacer empresa se vuelva sencillo en términos de tramitología. Que pagar impuestos sea una acción más amable que la que es actualmente. Ese me parece, esos son los incentivos que necesitamos para pasar del emprendimiento al empresario. Augusto Chacón toma el tema de incentivos. ¿Alguien más, algún otro que quiera añadir? Yo estoy de acuerdo con Augusto. Las condiciones tienen que estar dadas para que el emprendimiento detone, ¿no? Es muy más complicado detonar emprendimiento en una contracción de mercado que en un mercado boyante, ¿no? Yo considero que hay dos características para poder pasar de una manera más sencilla o con más éxito, con más seguridad, de emprendedor a empresario. Me parece que el primero es, desde luego, el acceso al crédito, el acceso al capital. Me parece que es un tema determinante. Es una inercia natural que el emprendedor requiera de capital, ¿sí? Familiar, privado, público, a fondo perdido, como sea, necesita acceso al crédito, por un lado. Pero creo que el mayor reto está en esa
capacidad o falta de capacidad en cuanto a habilidades directivas, diría yo. ¿A qué me refiero con esto? A 3 temas en lo particular, que es la planeación estratégica, el tema de liderazgo y la administración del tiempo. Considero que son innatas para un emprendedor. Pongo ejemplos muy claros. La mayoría del emprendimiento que se está dando en Jalisco actualmente tiene que ver con tecnologías de la información. ¿Sí? La mayoría de los emprendedores, yo diría más del 90% son ingenieros. ¿Sí? Y en sus bases estudiantiles pues no reciben capacidad administrativa o de habilidades directivas, y creo que muchos de esos claudican porque a la hora que emprenden el proyecto, lo empiezan a detonar, terminan siendo cautivos de los propios procesos que ellos mismos diseñan, ¿no? Porque no tienen en su naturaleza saber administrar, saber delegar, saber planear. Y eso me parece innato, y creo que esa es la principal o una de las principales razones para que el proyecto no tenga éxito. Administrar el tiempo. ¿Qué otra cosa puede sumar? ¿Qué dice yo? Yo comentaría, Arquitecto Jorge. hablando de sueños, Osvaldo, que es una especie de frase de 3 partes, que leí alguna vez y que me gustó mucho. Una visión sin acción es utopía, ¿no? Es soñar. Una acción sin visión, pues es diversión, ¿no? Uno actúa por divertirse, por pasar el tiempo, sin mirar más allá, ¿no? Y una acción con visión transformará el mundo. Es decir, si nos ubicamos en la esfera de la iniciativa, entonces vamos a tener que pensar en los recursos. Yo iría más allá que el capital, ¿no? Finalmente son recursos, todos los recursos que tenemos a la mano para emprender una empresa, ¿no? Esas empresas que no solamente son de cuestiones económicas. Digo, Cristóbal Colón emprendió toda una travesía para inventar un mundo, ¿no? Entonces, el emprendedor tiene que inventar, tiene que tener esa capacidad de creatividad, de sentido de innovación, en el sentido no de búsqueda solo de lo nuevo, sino de transformación. El emprendedor transforma realidades. Entonces, bajo ese principio, yo creo que tenemos ahí un caldo de cultivo muy amplio para batirle. Dice Jaime de la Torre. Mira, yo igual comulgo de hecho con muchas palabras y frases que están comentando. Para mí, para convertirte de emprendedor a empresario, tienes que animarte y prepararte, o viceversa, prepararte y luego animarte. Siendo propositivos, la verdad es que quise traerme información que en Coparmex hemos recopilado, que se las quiero llegar a compartir, porque tenemos 10 años trabajando con temas de emprendimiento nosotros. Quiero comentarte que la gente que ha pasado por Coparmex estos 10 años, el 67% de sus negocios siguen en operación. Y creo que eso tiene mucho que ver que gente que pasa por Coparmex o por otros organismos ya se animaron y ayudamos a prepararlos. De estos proyectos que están emprendidos, el 44 pertenece a servicios del sector, 37 a comercio, 20 a la industria y el resto pues a giros varios. El 38 de los emprendedores que consideran que la libertad financiera es lo que los llevó a emprender. O sea, también aquí en ocasiones en el tema de el motivarte, aventarte y por qué lo haces, ¿no? A nosotros nos gusta de repente el preguntar el por qué y entender por qué para seguir alimentando esa hambre. La necesidad, la desesperación es uno de esos. Complementando el tema de que todo tiene que alinearse, uno de los puntos importantes es que las personas o empresas que pararon lo que fue su emprendimiento, pues comentan que en la mayoría, el 48% es por falta de inversión. Sin embargo, no es una mayoría absoluta. Seguimos 16 que posiblemente claudicó consiguiendo un empleo porque se dio cuenta que no tiene habilidades directivas en este sentido y prefirió seguir el camino que antes empleaba. En fin, la verdad es que tenemos cifras, creo yo, muy propositivas que alientan a que podemos seguir siendo Jalisco líderes en temas de emprendimiento. Okay. Vamos a ir a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando de emprendimiento y cultura innovadora en Jalisco. 3030-5307, nuestra línea de contacto. Esperamos su comunicación. ¿Qué tan complicado es ser emprendedor o llegar a ser empresario y sin dejar de ser emprendedor? Regresamos pues del corte, Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Expresiones. Estación Central. Continuamos. Existen varios tipos de emprendimiento. Actualmente los más comunes son, por supuesto, el tecnológico, el social y el económico, entre otros. Esta semana en Estación Central estamos hablando de emprendimiento y cultura innovadora en Jalisco. Esperamos su comunicación
3030-5307. ¿Conoce usted los programas de apoyo al emprendedor por parte de instituciones, de asociaciones, comunidades que apoyan a los emprendedores, especialmente sociales o en cuanto a tecnología? Comuníquese con nosotros, esperamos su punto de vista. Hoy en esta mesa nos acompañan representantes de asociaciones e instituciones y precisamente estamos hablando de cómo incentivar la creación de emprendedores, de generar una cultura innovadora y hasta qué punto llegamos, con qué se pueden topar los emprendedores. Ya comentaba el licenciado Osvaldo, pues la parte financiera, la parte administrativa, la parte gerencial, que es innato, pero también se puede aprender. Pero también se necesita este interés por aprenderlo, ¿no? Hay que ser flexibles. Como buen emprendedor, hay que ser flexible, valiente, seguro. ¿Qué opinan de esto, de incentivar esta creación y adopción de cultura innovadora y de emprendimiento? Mira, Begoña, Arquitecto si me Jorge. permites, la mesa. Yo quisiera comentar una referencia que me parece que conecta muy bien con el tema y que se refiere a un documento que fue escrito hace más de 100 años y no por esa edad es antiguo, me parece que está muy vigente. Y yo lo pongo en práctica con mis alumnos en la escuela constantemente, por ese afán de fomentar la iniciativa. No sé si ustedes lo conozcan, la Carta García, ¿no? No sé si lo conozcan o no, pero es un documento que fue muy popular en los años 4 del siglo pasado, del siglo XX, que consiste en que, cuenta la anécdota ahí de la carta, que un presidente de los Estados Unidos en aquel momento tenía que mandar un mensaje al general Calixto García en la isla de Cuba. Tiene que ver con aquella guerra entre España y Cuba, ¿no? Entonces tenía que mandar una carta y pues bueno, no hallaban cómo, porque bueno, Estados Unidos, Cuba, etcétera. Y entonces un capitán del ejército dice, yo conozco a un soldado que puede hacer el encargo. Entonces le hablan al soldado, Rowan. Llega el soldado, sin preguntar nada, le dicen, entregue la carta a García, tampoco pregunta nada, y se sale y le entrega. Por los resultados que ocurrieron después de ese evento, se entiende que la carta fue entregada, ¿no? ¿Qué hizo el empleado? ¿Qué tuvo que preguntar? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Cómo viajó? Fue su asunto. Es decir, tuvo iniciativa. Supo emprender un compromiso, una responsabilidad, una disciplina, un orden. Y entonces, ¿qué provocó con eso? Que las cosas tuvieran una senda de dirección, ¿no? Entonces, si lo conectamos con el tema de la iniciativa, otra vez vuelvo al principio, pues, ¿a dónde nos conduce la necesidad de tener ideas para generar negocio o para generar empresa, ¿no? Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer sin que nadie nos vigile. Crear esa conciencia en las personas es el paso fundamental para generar y crear emprendedores, ¿no? Que la gente haga lo que tiene que hacer sin necesidad de una vigilancia, de una instrucción, de nada. Simplemente saber hacer lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, a partir de ahí, no sé si quieran comentar algo, pero es un documento muy interesante. Claro. Me parece interesante, ¿no? Digo, finalmente hablamos hace ratito de la convicción y esa seguridad para emprender. Yo creo que debe de haber condiciones para detonar la innovación o el tema de emprendimiento en Jalisco. Y voy a poner un par de ejemplos que a mí me parecen que han sido determinantes. Hay que reconocer de este gobierno la iniciativa de tener una Secretaría de Innovación. Eso creo que da condiciones y se va convirtiendo esto finalmente en una política. Lo que acaba de pasar con la Cumbre de Negocios y el Campus Party me parece que son dos conceptos, uno para empresarios muy maduros y otro para jóvenes emprendedores, pero finalmente está pasando en Jalisco un clima de negocios muy interesante, ¿sí? Está Jalisco atrayendo áreas de oportunidad para esas áreas de emprendimiento. Finalmente, entre más áreas de oportunidad existan, hay más caldo de cultivo para que esto detone. Y el otro ejemplo sería el edificio MIND, que es del Consejo de Cámaras y que su nombre es México Innovación y Diseño. Es un edificio vocacionado a la clusterización y a la innovación y al emprendimiento. Y creo que es un lugar que está detonando oportunidades muy importantes. Hay foros de innovación, hay conceptos de innovación. Hay un detalle muy interesante que se llama las células de innovación, ¿sí? Donde participan jóvenes de todas las universidades al servicio de generar soluciones a problemáticas específicas que plantee la industria. Esto es, llega el empresario, plantea una problemática o una necesidad y la célula de innovación, que es un grupo de chavos trabajando en un laboratorio de innovación, genera la solución. Para él. ¿Sí? Y muchas de esas soluciones obviamente las adquieren de manera inmediata y son operativamente funcionales. Y algunas de ellas, cuando no tienen solicitudes de necesidades, están detonando sus propias
innovaciones, entendiendo por esto soluciones a problemáticas planteadas o sencillamente, como decía el compañero de la mesa, valor agregado a algunas situaciones que hoy ya tenemos. Pero me parece que son condiciones muy claras y muy bien establecidas para generar ese detonamiento del emprendimiento en Jalisco. Hay dos caminos, me parece que podemos reducir a dos caminos esto de hacerse emprendedor. Uno es la necesidad, quien tiene que emprender algo porque tiene una necesidad. Y otro, que es un poco desde el ángulo que hablaba Osvaldo, el clima de creatividad. Cuando el clima para la creatividad es propicio, los emprendedores van a florecer. En términos empresariales, ese clima de la creatividad está muy unido a la cultura del trabajo. ¿Qué consideramos trabajo y qué no consideramos trabajo? Lo que esta Secretaría de Innovación, lo que sucede en el edificio Mind, lo que están propiciando algunas cúpulas empresariales, es torcer esa vieja noción de trabajo de tú vienes de 9 a 5 y de 9 a 5 haces esto y yo quiero evidencias de que estuviste y de que hiciste lo que yo te dije. Lo que ahora está sucediendo, por eso brotan estos emprendedores, es que estamos aceptando, le damos espacio en la sociedad a ser creativos. El horario no importa, sino lo que produces y lo que resuelves con lo que produces. Claro. Ese clima habría que aprovecharlo, pero habría que hacerlo más general y aprovechar la expresión de un amigo, un gran estudioso de la educación, Miguel Basdres, que dice, hay que entrarle a la revolución epistemológica. De pronto creemos que nuestros emprendedores necesitan saber cosas que no saben y que nosotros consideramos que deben saber. Cuando estamos viendo las maravillas que hacen y no pensemos en los jóvenes tecnológicos, pensemos en los artesanos. Son unos emprendedores de campeonato que no solo sobreviven, sino que le dotan al país una porción grande de identidad. A mucha gente se le olvida, por ejemplo, que Hermes, la gran marca francesa, empezó siendo una artesanía. Pero ¿qué sucedió? Que el clima alrededor de esa creatividad era propicio para que fuera elevándose. No se queda como una curiosidad, se queda como la admiración hacia alguien que emprendió algo diferente y que lo hace tan bien que va escalando hasta ganar el espacio como empresa, como marca, a lo que ahora le damos tanto valor. Creo que para la cultura de la innovación, este clima propicio para la creatividad y saber aprender de lo que los otros están haciendo, no solo oír con la palabra, decirles lo que deben hacer, es lo que propiciará que más emprendimientos se vuelvan empresas y que más personas se vuelvan emprendedores. Claro. Sí, yo quiero complementar prácticamente lo mismo, ¿no? Digo, ¿cómo podemos incentivar lo que viene siendo la adopción de esta cultura? La verdad es que tenemos que aprender de quien lo hace. O sea, de alguna manera esto es un caminito facilito para que obviamente los nuevos emprendedores puedan llegar a captarlo y facilitarles el concepto. Yo creo que el clima es propicio, o sea, es cosa de acercarse o acercarnos todos a lo que son las cámaras, los foros, los núcleos, el edificio Mind con todos sus, obviamente, núcleos y clúster, participando en talleres, diplomados. Hay centros de innovación en donde parte de su directriz son puertas abiertas y realmente todos los que estamos metidos en este tema somos de mente abierta y puerta abierta. Entonces, ¿cómo motivar, cómo incentivar? Asistiendo, participando, escuchando, aprendiendo. Hay conceptos muy básicos antes de ello que dice, si tienes la oportunidad, si ya estás en un giro, una industria, ya sea como un trabajador o colaborador de una empresa, y traes la inquietud, la espinita de meterte en otra industria, otro giro, es válido voltear a ver qué están haciendo los demás. No de más porque luego te pareces a tu competencia, ¿no? Sin embargo, es muy válido. O sea, hay que ser un poquito más sociólogos a la hora de estar observando y no simplemente hacer deducciones. Pero creo que está el clima perfecto para que el que quiera meterse a todo el tema de esta cultura innovadora realmente comience con el pie derecho. Vamos a ir a nuestro tercer corte. De regreso seguiremos hablando de emprendimiento y cultura innovadora en Jalisco. 3030-5307. ¿Tiene usted alguna idea? ¿Se ha acercado, por ejemplo, al Instituto Jalisciense del Emprendedor? ¿Se ha acercado a Coparmex? ¿Se ha acercado a alguna institución, alguna asociación que brinde apoyos o alguna incubadora, por ejemplo, de las diferentes universidades, como nos comentaban el martes? Comuníquese con nosotros. ¿Cuál ha sido su experiencia? 3030-5307. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
Estamos en Estación Central hablando de emprendimiento y cultura innovadora en Jalisco. ¿Sabe? Hay diferentes tipos de emprendedores. Algunos son emprendedores visionarios, otros son emprendedores por necesidad o emprendedores sociales, emprendedores persuasivos, emprendedores inversores, rastreadores de oportunidades, emprendedores también por azar, emprendedores intuitivos incluso. 3030-5307, hablando de emprendimiento, de emprendedores de esta cultura innovadora en Jalisco. ¿Cuál es su punto de vista? Hoy nos acompañan representantes de asociaciones civiles y de instituciones. Pues bien, si nos vamos un poquito más atrás, o bueno, no, mejor dicho, desde el origen, actualmente a los niños, a los jóvenes, ¿qué tanto se les inculca el ser emprendedor? Ya decíamos, hay emprendedores por necesidad. La señora que necesita, obviamente, mantener a sus chicos y entonces el pozole le sale buenísimo, emprende y es por necesidad. Sí. Pero desde pequeños nos les están enseñando a ser emprendedores, a generar una cultura innovadora a los niños en las escuelas o en el ámbito familiar, incluso en el ámbito social. ¿Cómo estamos en esta parte, en esta base? ¿Qué opinan nuestros invitados? Yo creo que no. Yo creo que venimos todavía arrastrando taras de una cultura contra el éxito económico, por ejemplo. Es mal visto. Los mexicanos, la mayoría, somos muy malos, me incluyo quizá a la cabeza, para tasar el valor de nuestro trabajo, el valor de nuestro tiempo. Se nos hace pecaminoso hablar de dinero. Y eso inhibe el emprendimiento, porque un emprendedor lo es en tanto tiene un incentivo para hacerlo. Y me parece que el nivel sano de la competencia no lo pasamos bien a nuestros hijos. Quizá nuestra generación, soy más joven soy más viejo que Jorge. En nuestra generación era más común la competencia. Ahora eso, por un lado, el clima de negocios, el clima de trabajo es muy competido, pero por otro lado, la educación me parece que se ha vuelto hacernos mucho más dóciles. Entonces no tenemos niños que ya les veas la emoción por emprender. Cuando yo estudié la primaria nos enseñaban a ahorrar a través de unas planillas y administrar dinero en primaria, en los años 60, y ahora eso yo no lo veo tan claro. Sin embargo, tienen una hambre de poner en práctica lo que saben, aunque todavía, insisto, con esa tara de no saber tasar lo que vale nuestro trabajo, lo que vale nuestro conocimiento, lo que vale nuestro tiempo, y ponerlo en la mesa como un recurso más a negociar. Sí. Y eso me parece que inhibe el emprendimiento. Nos haría falta estimular una competencia sana en muchos aspectos desde la escuela más básica. Competencia en el sentido de poner frente a los demás lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo puedo, lo que no puedo, y con eso construir algo. Bien. Me hiciste recordar, Augusto, cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo, había un programa, no sé si ustedes lo recuerdan, Desarrollo Empresarial Mexicano, de SEM, ¿no? Llegaba un coordinador nacional y estatal, etcétera, a fomentar que los chavos armáramos empresa, ¿no? A ver, una idea, se organizaba la empresa. Nosotros llegamos a crear y vender cuadros. Me acuerdo que hicimos cuadros como pinturas, ¿no? Y llegamos a vender, ¿no? Finalmente había una idea de hacer negocio, de un plan de negocios con objetivos, con metas y todo esto, ¿no? Y vaya, lo que me queda de experiencia con ese caso es que tenemos que aprender a fomentar el tema de la cultura de la calidad. O sea, me parece que la innovación tiene que ir de la mano de la cultura de la calidad. Y también de la excelencia. Y también de ese sentido de búsqueda, experimentación, de vencer retos, como dicen hace rato, ¿no? Es decir, no estamos tan acostumbrados a pensar en términos de calidad y excelencia en la cultura mexicana. La educación que recibimos tiene muchos ámbitos, pero el tema emprendimiento e innovación, yo así lo veo, está más enfocado al tema de las universidades más bien privadas, que ven empresa, que generan este tipo de personas, y la educación pública está enfocada a otro tipo de educación desde mi perspectiva, ¿no? Inclusive el tema de las competencias y estas cosas. Muchas veces estamos pensando en hasta maquilar mano de obra barata. Digo, finalmente tengo que decirlo así, sí, ¿no? Desde el campo de la educación. Y en ese sentido no emprendemos. Tengo la experiencia de un recuerdo de memoria de un muchacho que yo pregunté en el grupo y le dije, a ver, ¿ustedes quién quiere ser empresario cuando salgan de aquí? Y bueno, todos, pues no, sí, yo quiero poner mi constructora, etcétera, ¿no? Pero uno me dijo, no, yo quiero ser empleado, ¿no? Quiero prepararme como empleado y quiero trabajar en Televisa. Y finalmente está trabajando en Televisa.
y seguramente ha ganado los premios del empleado del mes, ¿no? Pero él no aspiraba a crear negocio, ¿no? Muy válido, pero digo yo, realmente no tenemos un sistema educativo que fomente el emprendedurismo en términos masivos, más generales, ¿no? Y ese es un campo importante por abordar. Claro. Jaime. Yo opino igual, ¿no? La respuesta es de manera muy parcial. Hay ciertas iniciativas bastante aisladas por parte de las instituciones. Tristemente nuestra cultura empresarial, no es la cual yo creo que estamos 100% orgullosos. Hay países que nos ganan en este sentido. No estoy muy seguro también, pero creo que en ocasiones las familias como que queremos dejarlo en manos de las instituciones y luego la institución en manos de la familia. Yo creo que es un tema que tiene que estar permeado en todos los ámbitos. O sea, es una cultura realmente que tiene que estar en cada momento de nuestra vida. A mí me encanta observar y en ocasiones estás en un alto y ves papás con hijos y estamos muy dados a echarle la culpa a todo y nunca pensar en soluciones, ¿no? Entonces, desde este pequeño detalle te das cuenta que si estamos pensando en soluciones, si fuéramos críticos proactivos y no críticos frustrados, realmente estamos futureando, ahora sí que soluciones o innovando en soluciones que tarde que temprano que se pueden llegar a emprender cuando se tiene cierto conocimiento, cierta edad o cierto clima propicio. Realmente nuestros pensamientos suelen ser lineales, entonces eso también dificulta que el emprendimiento se dé con mayor facilidad. Somos en ocasiones, abundando el tema de nuestra cultura en México, somos exigentes raros, pues, porque en ocasiones cuando realmente pasa un problema y queremos exigir, nos da pena exigir. Entonces, no estamos acostumbrados a exigir calidad y tampoco a dar calidad. No digo que estemos mal, creo que hemos avanzado mucho, pues. Sin embargo, contestando a la pregunta y cerrando, de manera muy parcial estamos propiciando esto. Creo que es una cultura, desde mi punto de vista, que tiene que emanarse desde nuestra familia, desde que están muy chicos nuestros hijos, y obviamente hacer equipo con las instituciones. Estoy de acuerdo con Jaime, me ganaste un poco la respuesta. Yo creo que la tarea no está en la educación básica, porque la realidad es de que no tiene incorporado ese proceso de creatividad, ¿no? Si entiendes la innovación como una consecuencia de las ideas creativas, no hay fomento a las mismas. Pero en casa sí podemos trabajar. Yo creo que tenemos que detonar esa capacidad donde la veamos, imprimir seguridad, imprimir valor agregado a los conceptos que pueden emanar desde nuestros hijos. Y ya en el nivel medio superior o superior, yo creo que lo mejor que le puede pasar a este país es adaptar la educación dual, como ejemplo, Alemania, ¿no? Sí. Hace rato Jaime comentaba en el corte. En Alemania, ya a nivel medio superior o superior, más del 50% del tiempo del joven estudiante o joven emprendedor lo dedica a estar en una estancia durante su carrera en una empresa. Entonces, más del 50%, a veces llega hasta el 70%. Entonces, imagínate, el 70% en una empresa y el 30% en las aulas, te dice por qué entonces es más sencillo lograr o posicionarte como ejecutivo de una buena empresa o dar ese brinco a emprendedor después de todo lo que pudiste captar en más de 5 años de trabajo. Entonces, creo que esa pudiera ser una solución, pero ya muy abajo, yo creo que el tema familiar debe de ser la principal fuente de creatividad hacia nuestros hijos. Así lo entiendo yo. Necesitamos, y es que también el martes se comentaba esto, necesitamos generar emprendedores y que todo mundo sea emprendedor. El emprendedor se nace emprendedor, se hace emprendedor. Esa es una cuestión muy importante porque de pronto queda la sensación de que estamos aspirando a una clase social distinta, nueva, más elevada. Es el emprendedor. Me parece que ser emprendedor no necesariamente está relacionado con ser empresario. Las empresas globales más exitosas son aquellas que propician dentro de su clima de trabajo que haya emprendedores internos, que tengan ideas, que las propongan y que las lleven a la práctica y se conviertan en ingresos para la empresa, que en México necesitaríamos también una nueva tasa para los empleos y dar bonos para ese tipo de emprendedores internos. Es decir, ser emprendedor no necesariamente implica una clase especial de hombres de negocios y mujeres de negocios, sino una actitud hacia la resolución de problemas, una actitud hacia la convivencia social, una actitud hacia la construcción de sociedad.
no podemos prescindir de nadie, ni de los emprendedores, ni de los empresarios, ni de los empleados, ni de los que quieren ser empleados. Claro. Esta sociedad y toda la sociedad nos necesitamos a todos con la facilidad de que pongamos en práctica nuestra libertad y nuestros deseos. Sin embargo, ser emprendedor no inhibe que seas empleado. Claro. Siempre y cuando el clima en el que estás trabajando sea propicio para que tu gana de ser emprendedor luzca. Si les parece, con esto nos vamos a nuestro último corte, ¿sí? Y de regreso seguimos hablando. Cerramos con esto que emprendedor es una actitud. 3030-5307, regresamos a Estación Central, es el último bloque hablando de emprendimiento y cultura innovadora en Jalisco. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Continuamos. Regresamos a Estación Central hablando de emprendimiento y cultura innovadora en Jalisco. 3030-5307, llame y díganos sus comentarios. Ya tenemos aquí un par de llamadas, pero antes de darles lectura, el licenciado Osvaldo se quedó con la palabra en la boca en el bloque anterior, hablando de la actitud de ser emprendedor. Gracias, Bebé. Me gustó mucho lo que comentaba Augusto y yo creo que sí. Yo creo que comentaba ahorita en el corte, el liderazgo genera, un buen líder genera más líderes, ¿no? Y finalmente hay que entender esa posibilidad. Es bien claro que emprendimiento no es sinónimo de ser empresario, es sinónimo de muchas cosas, entre ellas de ser empresario, pero de ser innovador, de ser creativo, ¿no? de generar valor agregado, y eso podemos terminar en un tema de actitud, ¿no? Puede ser emprendedor por la vida, buscando, entendiendo en esto, siempre buscarle el lado positivo a las cosas y buscar cómo hacerlas mejor, ¿no? Eso también pudiera ser una manera de definirlo. Y es que en el bloque, muchas gracias Osvaldo, hablábamos de esto, de que algo ha sucedido, a lo mejor los términos que se han utilizado para ser emprendedor, que parecería que ser emprendedor es sinónimo a ser empresario o es hablar de una cuestión clasista o de cierta élite, como comentaba Jaime. Algo ha sucedido que muchas personas dicen, uy, no, es que ser emprendedor, no, está muy complicado, está muy difícil. Yo aspirar a eso, no, jamás. Tenemos estos bloqueos y a veces es cuestión de simplemente los términos que hemos utilizado para referirnos a estas actividades, ¿no creen? Yo, si me permites un comentario rápido, Sí, claro, me acuerdo de un ejemplo en Campus Party. O sea, los chavos entendieron que todos iban a generar ideas allá a Campus Party, pero no todos iban a terminar en ser empresarios. Entonces pusieron la oferta a quien la quisiera comprar. Entonces, también generar ideas es negocio, ¿no? Sí. Genero la innovación, en este caso en tecnologías de información, y había una oferta y había una demanda. Entonces, pues entendieron que podrían generar muchas y las podían vender bien. Entonces también un emprendedor puede ser generador de soluciones aunque él no las tenga que operar. Claro. Exactamente. Claro. Dice Julián Jiménez de Tlajomulco, los oficios se perdieron en Guadalajara, la gente necesita tener oficios. Para los jóvenes, teniendo un oficio, cualquier joven puede emprender. Y María Guadalupe Salgado de Zapopan, ¿qué requisito requiere para establecer un negocio? Y si por favor pueden dar algún domicilio y o número telefónico para tener informes, algo que nos puedan asesorar por aquí rápidamente a nuestros invitados. Seguramente le recomendaríamos que se acercara a una cámara empresarial, hay muchas en Jalisco, donde te pueden guiar, hay grupos de jóvenes emprendedores adentro y ahí te pueden guiar de cómo poder establecer un negocio sin problemas. Sí. Perfectamente en Coparmex, exactamente, ¿no? Y podemos obviamente darles la mano en qué camino seguir para poder formar una empresa, obviamente canalizarlos al ayuntamiento que le corresponde por el tema de sus permisos. Sin embargo, pues prácticamente a eso nos dedicamos para apoyar este tipo de cuestiones. Teléfono de Coparmex, dirección. Mira, Coparmex, muy fácil, Chapultepec López Cotilla, estamos ahí, planta baja, primer piso, entonces es bienvenida en el momento que quiera, estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde para atenderla. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Pues bien, ya llegamos a este último bloque del programa y a modo de empezar a aterrizar conclusiones, el emprendimiento se puede enfocar o puede aplicarse en diferentes ámbitos laborales, ¿cierto? ¿Cuál es el beneficio de la aplicación de la innovación, de la innovación y del emprendimiento en los diferentes ámbitos laborales? Si me permites, tomo la palabra. Mira, yo creo que desde el ámbito laboral se puede generar un clima diferente. Augusto tocó hace rato. No es lo mismo trabajar para una empresa en la que se cree en la creatividad y el emprendimiento, en la que no se crea. Voy a poner un ejemplo por la película y el libro de Steve Jobs, porque finalmente ese es un ejemplo, primero, de emprendimiento que sí se llevó a cabo, pero sobre todo porque trabajan con sistemas de trabajo como si fueran laboratorios o células de innovación. Esto es, va creando grupos dentro de la empresa, ¿sí? Y les va dando oportunidades que detonen ideas a la par de otros proyectos, y el que vaya madurando más es el proyecto que más tiene empaque. Yo creo que trabajar laboralmente en una empresa donde se crea en la creatividad y te fomenten
las ideas y las aportaciones al trabajo en equipo me parece que es una manera muy adecuada. Y emprender en una empresa tiene muchas maneras y muchas, yo diría, todo aquello que genere un ahorro de valor agregado a una empresa puede ser, ¿no? También se puede innovar en los procesos, también se puede emprender en los procesos, ¿no? O ser creativo en los procesos es ahorrar. Puedes ahorrar en la logística de tu empresa, puedes ahorrar en el tema de recursos humanos, en el tema de la sustentabilidad, en el tema del ahorro de energías o generar energías limpias, en fin, yo creo que si entendemos como sinónimos de emprendimiento también la creatividad, creo que yo creo que hay muchas áreas de oportunidad del interior, laboralmente el interior de una empresa. ¿Tenemos en México empresas con estas características? ¿Qué porcentaje podemos decir que en México tenemos de este tipo de empresas que creen en los emprendedores internos y que dan estas oportunidades, que delegan, que trabajan en equipo? ¿Es una característica de las empresas mexicanas, Osvaldo? Como que no está muy... O sea, bueno, ¿qué opina? Bueno, de manera ideal tal vez, ¿no? Yo puse un ejemplo tal vez fuera de lo normal. Yo como empresario procuro tener ese sentido del trabajo de mis equipos de trabajo al interior de mi empresa, pero sí, no es muy común. O sea, tiene que convencer a la cabeza es importante, y también el que ya es empresario tiene que entender que tiene que crear ese tema de innovación, tema de emprendimiento, tema de creatividad al interior de sus filas, ¿no? Si no, de otra manera, pues no está a la altura de los requerimientos del día de hoy. Sí. Yo aportaría, en complemento a lo que se dice, pues tenemos también las empresas familiares, ¿no? Finalmente hay un ingenio, hay una serie de ideas que convergen y que se impulsan y se dan vuelo ellos mismos, se echan porras entre ellos, ¿no? Les voy a recordar, y recuerdo, por ejemplo, y diría como arquitecto, algunos de mis mejores clientes son pozoleros, tamaleros, menuderos. Y recuerdo una anécdota de uno, en los tiempos de crisis que decía hace rato, en el 95, cuando aquel problema mayúsculo de la economía, esta persona era herrero, se dedicaba a la soldadura, se quedó sin trabajo. ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo le hago para generar recursos para solventar mi familia? La esposa dijo, yo sé hacer menudo. Bueno, pues se pusieron a hacer menudo en una esquinita. Al año compraron el terreno de la esquina. A los 2 años construyeron, me encargaron del proyecto. A los 3 años después compraron otro terreno. Y en fin, ahorita acaban de terminarles otra casa. Es decir, esa visión, esa seguridad, esa confianza, ese clima de aventarse, de aventurarse por la empresa, pues involucraron al hermano, al cuñado, al tío, al hermano. O sea, se involucró todo un equipo de valores familiares, de disciplina, de orden y de compromiso. Para optimizar, para eficientar los recursos, para ahorrar. Claro. Eso es emprender. Buen ejemplo. Y sin una cultura de la tecnología. Claro. En una colonia de medianos recursos, ¿no? Entonces, el emprender es ese afán por hacer. Muy bien. Sí, esos ejemplos son muy buenos cuando recordemos a la empresa de Calzado Canadá, que no solo generaba los empleos internos, sino la colonia alrededor, la colonia Atlas, tenía en muchas familias proveedores de esa empresa que hacían tacones de plástico. Cuando cierra, uno de esos emprendedores dice, ¿y ahora qué hago? Pues cambió el molde y se puso a hacer luchadores de plástico porque ya tenía la máquina y le iba bastante bien vendiendo en los tianguis, luchadores monitos. No es decir, vámonos todos a ver cómo le hacemos de ese modo, es decir, aplaudamos los emprendimientos que tenemos mucho más cerca de lo que creemos, que no son las que aparecen en Expansión o en Forbes o que Hollywood hace una película. A veces los tenemos mucho más cerca, inclusive nuestra familia. Osvaldo y Jaime ya lo mencionaban. Hay que estimular que nuestros hijos emprendan cosas y que si no les va bien decimos, pues inténtalo otra vez y vuélvelo a hacer, porque eso los va a dejar marcados si es el tipo de emprendimiento que la sociedad necesita. Así es. Sí, mira, yo quiero complementar aquí y aparte contestar una de las preguntas que decían del tema de los oficios, ¿no? Sí. Fíjate que es muy curioso, pero hay que aclarar que emprender no significa ser empresario de la noche a la mañana. Tener una actitud emprendedora, lo decíamos, claro que aplica para todas las profesiones. Emprender, voy a recordar, es hacer algo que implica un mayor esfuerzo para lograr un resultado de mayor importancia. Entonces, eso aplica en cualquier tarea de la vida. E innovar es una solución creativa a un problema, pero que genera valor. Entonces, yo creo que con estos dos enunciados podemos llegar a entender perfectamente que en toda profesión se puede innovar. Yo opino igual que la segunda pregunta del auditorio, en donde se ha perdido un poquito el espíritu del oficio.
Y muchas ocasiones por ser más tecnificados, más empujado al resultado, hace falta mover un poquito más el corazón al producto o servicio que estamos otorgando, ¿no? Más como el primer mundo, siento yo en ocasiones. Entonces, yo creo que con esta filosofía de emprendimiento que venimos platicando, sí se puede otra vez retomar la parte de los oficios con una cultura empresarial innovadora. Dos datos curiosos, pero en términos de innovación, cuando los hemos estudiado, cuando nace en el tema de las bolsas de aire, estas empresas, en lugar de acercarse a su competencia para ver cómo hacer bolsas de aire, el chispazo, la reacción de la micra de segundo, tuvieron que acercarse a otras industrias, la de los explosivos. Se dieron cuenta que ahí pudieron innovar. Y desde entonces, obviamente, hoy en día un auto nuevo es imperdonable que no tenga una bolsa de aire porque la industria se desarrolló. ¿Por qué? A partir de una innovación. Yo como empresario en mi industria, cuando hablamos de sillas, es muy curioso, pero yo no puedo voltear a ver la mejor silla del mundo a mi competencia. Tengo que pensar, decir, ¿quién ha desarrollado la mejor silla? Pues posiblemente la milicia, el asiento de un helicóptero, en donde puedes mover la silla sin necesidad de usar las manos. Entonces, muchas veces las soluciones para que obviamente un producto, a partir de un oficio, pueda evolucionar, no tiene que ser en nuestro mismo giro, en nuestra misma cuadra, en nuestro mismo país. Hay que voltear para otros giros, otras industrias que permitan ese espíritu. Y creo que eso nos va a ayudar a cambiar la mentalidad. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, Carmen Baeza, de Guadalajara. En la Plaza Tapatía iban a darme un préstamo para poner un negocio y no cumplieron. Me discriminaron. Soy una persona discapacitada. Deberían de cumplir con lo que hacen y no discriminar a la gente. De acuerdo. Muy bien. Pues nos pedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Augusto Chacón, muchas gracias. Director de Jalisco, ¿cómo vamos? Gracias por acompañarnos. Al contrario, Begoña, un placer y qué gusto estar en esta mesa. Gracias. Gracias también, licenciado Osvaldo Barragán Silva, vicepresidente de Red Activo Sustentable en esta ocasión. Muchas gracias. Begoña. Una gran mesa, una gran tarde. Bienvenido, muchas gracias. Gracias también al arquitecto Jorge Fernández Acosta, integrante de Civitas Taller de Gobernanza. Gracias, Begoña. Te diría, por último, la gran pregunta de la creatividad es, ¿y qué tal si? ¿No? ¿Qué tal si le cambio? ¿Qué tal si le muevo? ¿Qué tal si impulso? Perfecto, muchas gracias. Gracias también, licenciado Jaime de la Torre González, presidente de la Comisión de Emprendimiento de Coparmex Jalisco. Muchas gracias. Gracias a ustedes, el auditorio. Gracias. Gracias también a usted. Mañana lo esperamos después de las 5 de la tarde aquí en Estación Central. Cerraremos con este tema de emprendimiento y cultura innovadora. Nos acompañan los periodistas, así que no se pierda este programa. Lo esperamos aquí en Estación Central. Mientras tanto, quédese en buena compañía de C7 Jalisco. Gracias. Hasta mañana. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.